Hola pasajeros, yo soy Ivy. yo soy Marina y esto es Estación Mipel. Bienvenidos a Estación Mipel, donde el juego es el rey, lo puedes ver. Con Ivy y Marina todo es mejor, descubre el tablero, siente el calor. Bueno, para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una reflexión lúdica, estos pensamientos que de repente Se vienen a la Se cabeza. Un día estás viendo la ludoteca y de repente se te viene la dices, iluminación. wow, han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo Ujú. y todo lo que hemos recorrido con los juegos de mesa, que nos ha llevado a la reflexión que sentimos que muchas personas entran al mundo de los juegos de mesa sin saber cómo entrar Exacto. a los juegos de mesa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que conocemos gente o hemos tenido La oportunidad de enseñar a gente a jugar juegos de mesa Sí, y a veces lo hemos hecho bien y a veces lo hemos hecho mal. sí, es un error que solemos cometer las personas que jugamos juegos de mesa, que es el precipitarnos o adelantarnos el grado de aprendizaje que lleve una persona que está iniciándose en los juegos de mesa. Sí, o sea, básicamente alguien que acaba de empezar en los juegos de mesa, a veces tú por la ilusión, por el que acabas de comprarte un juego y quieres jugarlo y a lo mejor esa persona no ha jugado, lo máximo que ha jugado a lo mejor ha sido un 1 y vas tú y le plantas un núcleo, por ejemplo. Sí, hace que las personas terminen como desagradándose o decepcionándose del querer jugar o piensan que todos los juegos de mesa van por ese camino. Exacto. Que son muy complejos o que eso no lo voy a poder aprender yo y tal. Entonces, ¿qué pasa? A ver, también hay el caso contrario, gente que le gustan los juegos de mesa y a lo mejor no tienen el nivel que deberían y por la emoción de la novedad se acaban comprando juegos que a lo mejor no son todavía lo Aptos. suficiente aptos para su nivel de juego y acaban cogiendo polvo en la ludoteca y nunca los juegan. que eso es otra cosa que, bueno, vamos a hablar sobre ello, que básicamente, para tú iniciarte o para iniciar a gente en los juegos de mesa, tenemos que saber que los juegos de mesa se aprenden tal cual como cuando aprendemos Como cualquier cosa en la vida, como en el cole primero te enseñan a sumar, luego A te enseñan a restar. restar, luego a multiplicar y luego a dividir. Exacto, o sea, no podemos pasar a dividir sin antes saber sumar, restar y multiplicar. Exacto. Entonces, esos son lo básico de el adentrarse a los juegos de mesa y traernos a gente a los juegos de mesa. Exacto. Y no espantarlos. Y bueno, como dice el título, no morir en el intento. No morir en el intento. No morir en el intento, tanto los que jugamos como Como las eso. personas que queremos tratar de atraernos a este mundillo. ¿Qué pasa? Se ha notado mucho que muchas personas compran o adquieren juegos o lo que sea, ya sea porque están rebajados de precio, porque no sé quién le dijo que el juego era un pepino. Porque es la novedad, Porque es la simplemente. novedad, por desconocimiento, por tal, o bueno, también mismamente por coleccionismo, por tenerlo y no jugarlo. Por formar parte de una saga y querer la saga entera. Por ejemplo, ha visto en que de repente se ha podido llegar a frustrar. ¿Por qué? Porque si eres una persona que tienes un nivel bajo de pesos de juegos de mesa muy ligeros, de repente, porque está buen descuento, porque el amigo de no sé quién te dijo que el juego era un juegazo, tú te lo compraste y caíste en el FOMO, que para quien no lo sepa es Fear of Missing Out, o sea, que es como el miedo de quedarte fuera y de perder la oportunidad de comprártelo porque se va a agotar, porque todo el mundo lo tiene y yo lo tengo que tener. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te metes en el mundo de los juegos de mesa, tienes que saber y estar muy consciente que es un mundo en el que prácticamente es como estudiar también algo. Sí, básicamente porque ya sea por mecánicas, por aprender a leer leyendas, al final todos los juegos de mesa, cuando ya aprendes que, por ejemplo, algo súper básico, que es que la barra normalmente suele significar
o esto o esto o esto, si una persona que ese básico, por ejemplo, no lo sabe y le metes a jugar un juego que tiene muchos os, se va a liar y es normal. Sí. O sea, y por poner un ejemplo muy básico, pero hay así miles de ejemplos. Claro. O de repente mecánicas que de repente si tú toda la vida lo que has hecho es jugar cartas, de repente te hablan de colocación de trabajador, movimiento ortogonal, no sé qué. El Mancala, por ejemplo. Sí, Claro, si una persona no sabe per se qué es eso y de repente abre un manual que le habla de un movimiento Mancala, vale, primero, ¿qué es ese movimiento? y que bueno, los manuales están hechos, hay muchos que están muy Mejores, bien hechos, otros que no son tanto. tal, pero que nos ha pasado incluso que de repente, por errores, que por eso es que estamos haciendo este vídeo, nos hemos adelantado al momento en el que estábamos viviendo los juegos de mesa y nos hemos metido en un juego de mesa extremadamente... De hecho, a nosotras en concreto nos pasó con Praga. Lo jugamos en un momento en el que a lo mejor era demasiado complicado para lo que estábamos jugando. De hecho, en ese momento era el juego más pesado que teníamos en la en la ludoteca. ludoteca, correcto. Y se nos hizo un mundo. ¿Qué pasó? Que se metió en la ludoteca y cogió polvo. Bueno, no, ¿qué pasó? Que ese día me frustré muchísimo. Se metió en la ludoteca y se quedó cogiendo polvo hasta, no sé, un año o así después, Bueno. que lo volvimos a abrir y de repente lo que en ese momento se nos volvió un mundo, cuando lo empezamos a jugarla por segunda vez fue como, ¿y por qué en ese momento se nos hizo tan complicado si no es tan complicado? Y la cosa es que no era el momento, no sabíamos multiplicar y nos metimos en una división, básicamente. Entonces, la reflexión a lo que queremos tratar de haceros entender es que si queremos, porque estoy hablando de ya personas jugonas que nos está viendo, traernos a gente al mundillo, primeramente saber en qué nivel está esa persona. Saber Sí. cuál es el tipo de juego que le gusta. Hablar un poco con la persona, qué ha jugado, qué no ha jugado, qué tipos de juegos le gustan. Porque a lo mejor si es una persona a la que no le gusta el azar y le sacas un juego de puros dados, esa persona se va a aburrir y la próxima vez que venga a tu casa te va a decir vamos a hacer cualquier cosa menos jugar a tus juegos de mesa porque no me gustan. Exacto. Y a lo mejor se lleva una impresión que no es. Claro. Entonces, Y ya después va a ser más difícil engancharlo porque ya esa persona está en una negativa va a estar total. en una negativa, correcto. Entonces, bueno, queríamos poner el ejemplo de mi madre, que a ella siempre le han gustado los juegos de mesa, pero siempre había jugado a los básicos. El Uno, Parchís. bueno, los clásicos. Y cuando empezamos nosotras a entrar en el mundo de los juegos de mesa, a la par que nosotras íbamos aprendiendo a jugar, metimos a mi madre un poco pues en el mundillo, y es verdad que con ella lo hicimos mucho mejor que con nosotras mismas. A mi madre no le metimos en Praga, obviamente, hasta que no estuvo preparada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor pues al principio le llamamos un rey de los dados, Hubo Dixit. Dixie, bueno, juegos más fáciles, y fuimos llevando una progresiva hasta que... Luego entró en un Castillos de Borgoña, que fue como, flipante, y ya decíamos, tu mamá ya jugó Castillos de Borgoña. Es probable que Marco Polo pueda. Exacto. Y le llamamos Marco Polo y pudo. Puede ser que ahora pueda con tal. O sea, y ya ha llegado a un nivel... Que mi madre ha llegado a jugar Darwin Journey, Solkin, Ratas de Wistar, Ratas o sea, de ha Wistar. llegado a juegos que ya están en un nivel poco más alto de lo común, o sea, de los juegos comunes, de juegos básicos, juegos party, juegos familiares, etcétera. Entonces, la reflexión básicamente de esto es, hay que traerse a la gente de modo que la persona se sienta cómoda, que no se aturulle de tanta información tan rápido, y para las personas, como consejo, que están iniciando los juegos de mesa, no te apresures. no te apresures, no quieras tener la novedad del último juego que ha salido porque no sé quién lo tiene, porque si es un juego que es muy pesado, te vas a frustrar. Es un juego que va a estar muchísimo tiempo guardado en tu ludoteca, cogiendo polvo, en lo que le llamamos la antiludoteca, y que lo más probable es que vayas a seguir jugando lo que ya sabes jugar y nunca le des la oportunidad. Y porque ya lo sabes jugar. Y porque ya lo sabes jugar, ya lo tienes dominado, no le des la oportunidad tampoco a estos juegos que estás adquiriendo, estás gastando dinero, estás gastando tiempo. Exacto, a lo mejor en vez de gastar dinero en un Nucleum, porque en su momento fue la novedad,
busca comprarte juegos que estén a tu nivel, pero que te abran fronteras nuevas. Si estás muy acostumbrado a jugar juegos de Roll and Write, pues prueba a comprar uno de draft de cartas, pero que estén en el mismo nivel. Vas aprendiendo mecánicas nuevas y vas avanzando. Como el mejor consejo que podemos dar. También otro consejo es no te guíes tampoco por cuál es el top 1 de la BGG, porque el Exacto. top 1 de la BGG es relativo. O sea, es relativo. Es muy relativo. Y Bueno, si vas a ok. meter a alguien, o quieres que alguien empiece a jugar en juegos de mesa, sobre todo amigos o pareja que no es jugona y quieres que empezar, no le metas tampoco en un juegazo duro cuando la persona nunca ha jugado a un juego duro. O sea, Ujú. Bueno, y que no necesariamente un juego duro tiene que ser un juegazo. Hay Ujú. juegos que son ligeros también. y son juegazos. juegazos. O Exacto. sea, juegos de cartas pueden llegar a ser juegazos. Sí. Pero bueno, a lo que nos referimos, juegos muy de peso muy alto, no los metas en esos niveles, sin antes también dejarle que incursione un poco en lo que es la aventura de ir aprendiendo poco a poco los juegos de mesa, que todo va a ir llegando a su tiempo, todo lleva a su ritmo y que todo se aprende. Todo. Y antes que hablabas del número, que no se dejaran guiar por el número 1 de la BGG, más que por el número 1, ver qué juegos estáis jugando en ese momento, si en el caso en el que estáis aprendiendo, ver qué juegos estáis jugando y sabéis jugar y controláis las mecánicas. Ver qué peso tiene. Ver qué peso tiene y buscar juegos que tengan un peso poquito parecido, con con mecánicas elevado. diferentes o un poco más elevado. Claro, si estás jugando... Uno, para que aprendas mecánicas nuevas, o para que cojas más nivel en cuanto a Eso peso de es. juegos. Ujú. Si estás jugando pesos de 1.50, pues ya te puedes ir tirando al 2. Algo. Ajá. Y poco a poco ir subiendo un poco el nivel. Ya fiándote más o menos en el nivel en el que tú estás, tú dices, vale, yo el juego que tengo en mi ludoteca más pesado es el Five Drive, por ejemplo, que tiene un peso de 2,3 o algo así. Bueno, vamos a irnos a uno que pese un poquito más. Ujú. Y ya ahí va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Eso es. Bueno, pues nada, para ir finalizando un poco esto, que no queríamos que fuera tan extenso, pero necesitábamos dar también nuestro punto de vista para que las personas que se sientan identificadas sepan que nosotros, sabemos que existen personas que no tienen conocimiento de los juegos de mesa, quieren saber sobre juegos de mesa y les han enseñado mal o han tenido malas experiencias por estos detalles que estamos comentando. Lo sabemos, somos conscientes de que hemos cometido errores Sí. al traernos gente que no estaba tan adelantada en los juegos de mesa y meterles unos juegos de mesa que no estaban con A su nivel. Y bueno, y lo dicho, progresivamente pues vas a poder aprender juegos de mesa, no te dejes llevar por el FOMO, no... A ver, si es una cosa... No te dejes llevar por el hype. Si es una cosa extremadamente extremada, porque yo lo he hecho, que de repente, mira, se va a agotar, lo están saldando, por ejemplo, y se va a agotar, pues yo me lo he cogido y todavía no lo he jugado. Ha pasado con cosas. Pero estoy preparada para jugar. Lo que pasa es que a nosotras el problema ahora es que tenemos una avalancha de juegos por probar. Sí. Hay un embudo así, mucho juego, poco tiempo. Poco tiempo. Entonces, claro, hay muchos juegos por probar y entonces siempre acabamos probando el más nuevo. El más nuevo. Y entonces ya lo que habíamos adquirido, pues se ha ido quedando en la ludoteca. El más nuevo o el que con más ganas teníamos también. Sí. O sea, Entonces, a eso también nosotras nos declaramos culpables, nos declaramos pecadoras totalmente. sí, claro. O sea, Que todos tenemos antiludoteca. sí, O sea, nuestra antiludoteca, la verdad es que podríamos hacer un vídeo sobre los juegos que tenemos en la antiludoteca a día de hoy. sí, pero sería hasta aquí la pila de juegos. Sí, eso podemos, si os interesa, Dejarlo en los comentarios. dejaros en los comentarios si os interesa saber. Si queréis saber qué juegos tenemos en la antiludoteca. Pues nada, yo Nada, creo que ya, ¿no? Ya estaría, ¿no? Dejadnos en los comentarios si conoces a alguien que ha tenido estos fallos o Si eres- comparte este vídeo a alguien que crees que está teniendo estos fallos para ayudarle. Y darle like, suscríbete y nada. ¿Algo más que añadir? Nada, pues Pues nada. que nos vemos en la Nos próxima vemos en la estación. próxima estación. Hasta luego. Adiós. Cartas, dados y estrategias.